¿Aquí se oirá bien? ¿Ok? Bueno, vamos a terminar con la clase de los anticuerpos monoclonales o inmunoterapias aprobadas por la FDA, la EMA. La EMA es la contraparte europea de la FDA. Y vamos a hablar de mifamurtide. Mifamurtide es un inmunomodulador sintético que extraen de pared bacteriana de Mycobacterium. ¿Ok? Ya se han hecho ensayos de pared bacteriana de bacilo de Calmette-Guerin para tratar el cáncer de vejiga. Bueno, lo que busca es activar los monocitos macrófagos para que liberen factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, 6, 8 y 12 y el mediador de activación 1. La indicación es para osteosarcoma resecable no metastásico. Y uno dirá, bueno, pues, ¿qué caso tiene activar macrófagos en el pulmón si es no metastásico? Sabemos que el 80% de los pacientes con osteosarcoma tienen micrometástasis, que no son visibles por medios convencionales de imagen, pero que ahí está. Eso lo aprendimos históricamente. Su lugar es como adyuvante más quimioterapia. ¿De acuerdo? La dosis que se emplea es de 2 miligramos metro cuadrado 2 veces por semana por 12 semanas. Y después va seguido de un mantenimiento donde va una dosis semanal por 24 semanas para hacer un total de tratamiento de 36 semanas. Es importante premedicar a estos pacientes con paracetamol porque dan de estas reacciones de síndrome constitucional por artralgias, mialgias, cefalea y fiebre. Y ahorita tenemos internada a una paciente que está recibiendo mifamurtide. Entonces, el mifamurtide, también conocido como MTPPE, tiene una capa liposomal, se va a administrar por vía intravenosa y va a ejercer su acción sobre los macrófagos, que van a producir todas estas sustancias que van a tratar de destruir o van encaminadas a destruir las células de osteosarcoma. ¿Ok? Es un estudio italiano que fue de los primeros que empezaron a usar el mifamurtide, es con controles históricos, pero esta tabla que nos presentan ya es con una compensación estadística, porque si yo hoy empiezo a comparar con la tecnología, con el soporte infeccioso, etcétera, a pacientes que fueron tratados hace 8 años, pues pudiera estar sesgada mi comparación. Y vean la supervivencia libre de evento, libre de progresión o global, como es superior en el grupo de mifamurtide que en el grupo que no usó mifamurtide. Entonces ya prácticamente mifamurtide estaría indicado para todos esos pacientes con osteosarcoma no metastásico. La idea es tratar una enfermedad mínima que no es visible por imágenes convencionales. Bueno, ahora vamos a pasar a la terapia dirigida en oncología pediátrica. Muchas de estas principios los van a encontrar en conferencias que les hablen como terapia de precisión en oncología pediátrica. ¿Alguien tuvo oportunidad de leer el artículo que les envié ayer? Ok, muy bien. Se los mandé al curso de fármaco, ¿no? O ya no es de esta generación ese chat, ¿no? ¿No les llegó? Solo vi la presentación. Solo la presentación. O sea, pues. ¿Sí les llegó? Ah, perfecto. Ni se enteraron que les llegó. Bueno, esta es nuestra agenda para hablar de hoy. Vamos a hablar de principios generales. Cuando hablamos de terapia blanco, tenemos que tener un blanco al que dispararle, ¿no? De repente sonaría ridículo, pero pues quizás en la quimioterapia convencional que hablamos, pues nuestro blanco son células que se dividen rápidamente. Aquí tenemos que tener un blanco perfectamente perfilado para tratar de pegarle solamente a las células que tengan ese blanco. Y entonces, por así decirlo, tenemos que hacer un perfilamiento genético que nos lleve a determinar la adicción o dependencia a un oncogen
o a una vía de señalización. Yo tengo que bloquear un punto en un oncogen, un punto en una vía de señalización, pero que además ese bloqueo no haga que la vía se vaya por otro sitio. ¿Ok? Y esto lo hacemos detectando translocaciones genéticas, mutaciones con ganancias en la función, aumento de copias, ¿no? Sería ideal, por ejemplo, poder bloquear NMIC, el neuroblastoma, ¿no? Más del 20% de los casos lo tienen y sabes que cuando está amplificado suele ser agresivo. Entonces tenemos que seleccionar un blanco y este blanco no debe de ser tóxico para las células normales y debe ser tóxico únicamente para las células con este oncogeno activado. ¿Cómo hacemos esto? Ya hay muchos programas mundialmente que están buscando hacer un perfilamiento genético a través de secuenciación genómica de generación siguiente, algo que estamos haciendo en el proyecto Puente en los pacientes de leucemia linfoblástica aguda. Hay otros métodos de edición genética o perfilamientos de expresión genética con secuenciación del RNA. Hoy en el mundo existen todos estos grupos interdisciplinarios y aquí podemos ver el estudio que están realizando para tratar de perfilar en esos pacientes cómo están sus genes, cuáles son los genes mutados y cuáles de esos genes mutados, cuáles de los arreglos pueden ser el blanco de una terapia. Y bueno, pues hay que hacer una secuenciación clínica. Aquellos, por ejemplo, que el grupo 0 va para tumores sólidos en menores de 21 años, pero el grupo MAPIAX va para tumores pediátricos mayores de 6 meses, los pacientes. Y todos estos grupos están tratando de hacer la perfilación genética. Y a través de esa perfilación genética hay como dos métodos para tratar de encontrar eh, cuáles son las moléculas útiles. Está el método de canasta. El método de canasta busca encontrar alteraciones genéticas que sean comunes a varias enfermedades, ¿no? Para que yo en esa canasta eche las enfermedades y tratar de con una molécula pegarle a varias enfermedades. O el método de sombrilla. El método de sombrilla, que a la inversa, pues ya ven que tienen las sombrillas muchas varas, busca en una sola enfermedad tratar de encontrar varias vías que sean sensibles, varios oncogenes que estén mutados para ofrecer múltiples blancos que ataquen a la misma enfermedad. Y acá a la derecha entonces pueden ver los grupos que simplemente están usando la secuenciación, grupos que están utilizando una metodología de canasta y grupos que están usando una metodología de sombrilla. ¿Ok? Cuando lean el artículo van a decir, no, pues esto se sigue quedando en el terreno o en el campo de los sueños. Y esta imagen, aunque incluye aquí anticuerpos monoclonales, es como este esquema de las vías de señalización en la oncogénesis que pueden ser atacados por los diferentes terapias blanco. Aquí pues ya vimos, pues para PDL1, estos son anticuerpos monoclonales. Pero por ejemplo en RAF, en MEC, ya estamos tratando de utilizar moléculas blanco. Inhibidores de la tirosina quinasa, inhibidores de ALK, inhibidores del factor de crecimiento epitelial, inhibidores del factor semejante a la insulina, inhibidores de GD2, aunque estos son anticuerpos monoclonales. Entonces, esto trata de ser una síntesis de cómo se está trabajando en diferentes vías que finalmente tienen como común promover la proliferación celular y la supervivencia celular. Entonces, lo que queremos hacer es inhibir, alterar estas vías para que no se produzca la proliferación celular en las neoplasias. Y bueno, esta tabla, que es una de las 3 tablas ya quizás con terapia blanco que traen el artículo, incluso hay una tabla exclusivamente dirigida a tumores del sistema nervioso central. Pero vean cómo de este lado tenemos el blanco, ¿no? Por ejemplo, la vía de inhibición de tirosina quinasa múltiple,
todos los fármacos que tenemos inhibidores de tirosinquinasa, tumores sólidos en los cuales se está estudiando la acción de los inhibidores de tirosinquinasa. Y estos son los estudios registrados en Estados Unidos para ver qué efectividad están teniendo estos fármacos en las diferentes neoplasias. ¿Ok? Quizás un poquito o un mucho fuera el capítulo, porque este es un agente diferente, pero fue uno de los primeros agentes blancos que conocimos, es el ATRA. Y aquí vamos a ver un pequeño video. Bueno, eso es cómo se va dando la detención en la maduración, ¿no? Ok. Y en un esquema, por así decirlo, esta inactivación o este apagar esos genes que hacían que progresara la maduración de los promielocitos va a estacionarse y por eso proliferan varios promielocitos inmaduros, ¿no? Y lo que va a hacer el ATRA va a liberar esas moléculas que estaban estacionando la maduración, que estaban deteniendo la transcripción y va a favorecer la progresión en la diferenciación de las células. Entonces, cuando nosotros damos ATRA a un paciente, pudiéramos ver, si solo diéramos ATRA, en la médula ósea cómo van cambiando de promielocitos inmaduros hasta tener una médula ósea en remisión completa únicamente por el uso del ATRA. Vamos a hablar más adelante del trióxido de arsénico, pero básicamente, aunque no se sabe el mecanismo exacto, también tiene un desbloqueo. ¿Ok? Entonces, el ATRA va a promover la diferenciación en los pacientes de leucemia promielocítica aguda que tengan translocación 15-17 y que por lo tanto tengan el rearreglo PML RAR-alfa. No va a funcionar en otros. ¿Ok? La dosis, dependiendo de la fuente que uno consulte, va de 25 a 45 miligramos metro cuadrado día durante toda la inducción y se van a dar pulsos de mantenimiento de acuerdo al protocolo de 45 o de 25 miligramos metro cuadrado día por 7 días cada 28 días. ¿Ok? ¿Qué toxicidad vamos a tener? El síndrome retinoide o síndrome de ATRA
o síndrome de diferenciación con afectación pulmonar, ¿ok? Que va a estar caracterizado por disnea, taquipnea. Vamos a tener infiltrados pulmonares, aumento de los neutrófilos de las células blancas, y este síndrome se va a tratar con dexametasona e incluso pudiera requerir la suspensión del fármaco. Para tratar de prevenirlo, generalmente cuando usamos el atra en un paciente lo iniciamos con dexametasona, para que esto no nos lleve a suspender el agente. Puede haber mareo, ansiedad, depresión, alucinaciones, parestesias. Poco común, como es un análogo retinoide, puede dar pseudotumor cerebri. Nosotros pensamos que el paciente tiene hipertensión intracraneana por cefalea, hacemos una resonancia, una tomografía, no vamos a ver ningún tumor. ¿Ok? Puede dar diarrea o puede dar estreñimiento, náuseas, vómitos, conjuntivitis, piel seca y puede aumentar los triglicéridos. Particularmente en los pacientes obesos habrá que tener precaución con los triglicéridos. Si hacen como terapia de pushing completa, o sea, Pueden llegar a hacerla. Generalmente, como es algo que monitorizamos, no es algo que nos suceda. Yo recuerdo hace un par de años, o año y medio, sí tuvimos una chiquita que daba muchas manifestaciones al sistema nervioso central e incluso tenía como disminución de la visión. ¿Ok? Con ketoconazol, cimetidina, no sé si todavía se fabrique la cimetidina, eritromicina, ciclosporina, diltiazem, van a aumentar las concentraciones del atra. ¿Ok? Entonces, si se va a usar en conjunto, sabemos que vamos a tener más posibilidades de tener efectos secundarios. La rifampicina y el fenobarbital va a disminuir las concentraciones y dar suplementos que tengan vitamina A va a aumentar la toxicidad por tener carotenos. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Pues monitorizar la biometría hemática. Los tiempos en estos pacientes los monitorizamos, pero no por el atra. Los monitorizamos por la misma leucemia, ver que vayamos revirtiendo esas posibilidades de coagulación intravascular diseminada. Tenemos que monitorizar colesterol y triglicéridos. Hay que estar clínicamente checando o haciendo una monitorización respiratoria, ya que los datos iniciales del síndrome de diferenciación van a ser respiratorios y la absorción del atra va a aumentar si lo damos en conjunto con alimento. ¿Ok? Y bueno, pues aquí volver a mostrar este gráfico, cómo al administrar el atra o el trióxido de arsínico, vamos a liberar estos correpresores. ¿Ok? Acuérdense, iba el promielocito caminando hacia maduración y diferenciación, está reprimido y lo que vamos a hacer es quitarle esas barreras para que siga su línea de diferenciación. Entonces, el trióxido de arsénico también va a degradar el PML alfa, va a favorecer efectos apoptóticos, tiene también una mediación del factor de crecimiento epitelial vascular, está indicado en las promielocíticas agudas 15-17 exclusivamente. ¿Ok? Su dosis es de 0.15 miligramos kilo día intravenoso hasta alcanzar la remisión completa. Y en la consolidación se utiliza de lunes a viernes, 0.15 miligramos kilo día por 5 días, se descansa 2 días y se da por 5 semanas. Protocolos de pacientes de bajo riesgo con leucemia promielocítica aguda, ya no usamos quimioterapia. Idealmente usamos una combinación de atra y eto para curar al paciente. Se debe de ajustar la dosis en pacientes que tengan insuficiencia renal. Hay que tener muchísimo cuidado con los antiarrítmicos, porque una de las toxicidades propias del ETO es prolongar el segmento, el intervalo QT. ¿Ok? Entonces, los antiarrítmicos y la anfotericina B en conjunto con ETO van todavía a alargar más el intervalo QT. En aproximadamente 40 a 50% de los pacientes, sin que se combine con eso, o sea, por el puro ETO, vamos a tener un aumento del intervalo QT.
Puede dar también un síndrome de diferenciación. Puede dar náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, pérdida del apetito. Puede dar también signos constitucionales, como cuando uno le entra una gripa, artralgias, mialgias, dolor de cabeza, febrícula, astenia, adinamia. Puede dar insomnio, parestesias, neuropatía periférica, temblor y convulsiones. Entonces, una inducción donde yo voy a estar utilizando atraconeto, tengo que tener mucho cuidado con el síndrome de diferenciación y con la neurotoxicidad, que pudiera a veces sumarse esto con un cuadro de pseudotumor cerebri y confundirlo. El ácido 13-cisretinoico, que es también similar al ATRA, diferente disposición química, es también un agente de diferenciación y su indicación es en la enfermedad mínima residual de neuroblastoma. No sé si en la clínica de neuroblastoma lo utilicen en el mantenimiento. Su papel antes típicamente era en conjunto con el trasplante. Se dejaba 13-cisretinoico un año post-trasplante para tratar de combatir la enfermedad mínima residual que hubiera quedado por ahí. Es un fármaco que se administra vía oral a 160 miligramos metro cuadrado día por 14 días cada 28 días. Puede dar toxicidad a las mucosas, caracterizada por quejitis, conjuntivitis, cerosis, da prurito, dolor de cabeza, dolor articular. Yo nunca lo he empleado porque pues, hace muchísimos años que no trato neuroblastoma, pero en neuroblastoma, que es un conjunto de tratamientos o de modalidades terapéuticas diferentes, tiene un lugar para la enfermedad mínima residual. El imatinib, creo que también es un video, ¿no? Haces una foto. Bueno. Sí. No. Sí que si no, si no corres el de la siguiente diapositiva también. Funciona. Es. Bueno, ese no tiene narración. Te los narro en inglés. Bueno, entonces, como pueden ver, los inhibidores de tirosinquinasa, generalmente hay un substrato que se liga a BCR-ABL y este sustrato se va a autofosforilar, lo que va a hacer que haya una proliferación celular constante. Vamos a regresarlo. ¿No? Se liga el ATP, trifosfato, se liga al sustrato y eso produce la acción de la tirosincina. ¿Ok? La diferencia es que cuando administramos un inhibidor de tirosinquinasa, va a ocupar el sitio donde se iba a ligar el ATP. Y como ya lo ocupa, pues el ATP no tiene manera de ligarse y no va a activar la acción de tirosinquinasa sobre el sustrato. ¿Cómo salimos de ahí o ponemos el cheer? Ok. Los de primera generación, el Kleenex, el pan Bimbo, para los que son mexicanos, de los señores de tirosinquinasa, es ilimitado. ¿Ok? ¿Por qué digo el pan Bimbo? Pues los mexicanos han ido seguro a la tienda a comprar pan Bimbo Wonder, ¿no? Al pan de caja le decimos pan Bimbo, que sea de otras varios. Entonces es un inhibidor de tirosinquinasa dirigido a BCR-ABL, que también tiene acciones sobre el factor de crecimiento endotelial vascular y también inhibe a c-KIT. La administración en pediatría es de 340 miligramos metro cuadrado día. Tiene toxicidades como náusea, vómito, fatiga, dolor de cabeza. Aquí no está referido, yo he visto al inicio el tratamiento artralgias en los pacientes. Molestias gastrointestinales, de lo que más reportan en adultos es pancreatitis. En pediatría yo nunca he visto un paciente con pancreatitis. Puede dar neutropenia y puede dar trombocitopenia. Lo habrán observado en la clínica de leucemia linfoblástica aguda en esos pacientes que llevan quimio más imatinib. Es común presentarlo.
o puede dar alteraciones dermatológicas. En pediatría tiene la ventaja de que es súper bien tolerado. Está indicado para el tratamiento de leucemia amiloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo, en la leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia. Tumores del estroma gastrointestinal son extremadamente raros en pediatría, pero a veces los podrán encontrar en algunos adolescentes. Tiene una interacción muy importante con los macrólidos. No es con los azores, es con los azoles. Van a aumentar las concentraciones. Entonces, de repente, al doctor Gallegos le dan ganas de manejar ahí unos mocos con secreción ocular y tos con claritromicina, clindamicina, pues es algo que tenemos que tener cuidado en estos pacientes, sobre todo en que son pacientes que van a tomar el inhibidor de tirosina quinasa de manera prolongada. El inhibidor de tirosina quinasa, imatinib, cambió la historia para los pacientes con cromosoma Filadelfia positivo. Ahí hay un antes y un después de imatinib. El de segunda generación, que es el de dasatinib, como ven, tiene además de BCR-ABL otros blancos. Comparte el tener el blanco de c-KIT como el imatinib, pero también a estos otros dos factores de crecimiento. Es un inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación. Se dice que es de más amplio espectro y que tiene un mejor tratamiento sobre la infiltración al sistema nervioso central en pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Su dosis es de 60 a 85 miligramos metro cuadrado todos los días. Puede dar retención de líquido. Los pacientes nos van a referir edema en los sitios de declive. Puede dar lesiones cutáneas, náuseas. A lo mejor les tocó ver conmigo una paciente que ya tenía 2 niñas. Ella no toleró dasatinib, ella tenía un síndrome constitucional. Se tomaba el dasatinib y le daban artralgias, mialgias, fiebre. No lo toleraba. Puede dar sangrados y puede dar diarrea. Y algo que nos preocupa mucho con el dasatinib es que puede dar derrames pleurales. ¿Ok? Incluso tenemos un paciente que estaba en el protocolo de dasatinib que definitivamente se lo suspendimos porque hizo derrames pleurales recidivantes. Y las indicaciones pues serían las mismas: leucemia mieloide crónica Filadelfia positiva, leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positiva. El paracetamol va a aumentar la toxicidad hepática del dasatinib. El omeprazol disminuye la absorción. Tendremos que separar la toma del dasatinib del omeprazol cuando menos 2 horas. Va a potenciar los coagulantes orales y también va a prolongar el intervalo T. Esta tabla, pues quienes han rotado y hemos tenido la clase de mieloide crónica ahí en el consultorio, nos muestra las diferentes mutaciones que hay de BCR-ABL. Son mutaciones puntuales y un perfilamiento genético del paciente nos permitirá saber cuál de estas variantes tiene. Imagínense que fueran cepas bacterianas, ¿ok? Y que esto fuera como un antibiograma, donde el rojo quiere decir que la T315I va a ser resistente a dasatinib y a nilotinib, que es uno de segunda generación también, pero es parcialmente sensible al imatinib. ¿Ok? Yo aquí pudiera decir, pues si me llega un paciente con leucemia linfoblástica aguda, BCR-ABL positivo, o un paciente con leucemia mieloide crónica, BCR-ABL positivo, idealmente, ¿cuál sería el fármaco de primera línea? Imatinib. El dasatinib tiene más sensibilidad, pero hay que ver Dasatinib tiene más verdes. cuál es más frecuente. ¿Ok? Entonces, Byron está diciendo muy bien, ¿cuál es más frecuente en mi población? Y para eso yo tendría que hacer un perfilamiento genético. ¿Por qué nosotros iniciamos imatinib? Por costos, porque es muy bien tolerado y ya de acuerdo a nuestros transcritos que vayamos teniendo en la monitorización molecular, sabremos si ese paciente es sensible o tiene resistencia
al imatinib. En nuestra historia de la clínica son muy poquitos pacientes, pero ya tenemos 2 pacientes con resistencia primaria a imatinib. ¿Ok? Uno de ellos respondió al cambio a nilotinib. Bueno, los 2 respondieron al cambio al nilo. ¿Ok? Y bueno, esta tabla, cuando uno se pone a buscar inhibidores de tirosina quinasa, cada vez salen más. Entonces, esta tabla traté de poner los que están aprobados para su uso en pediatría. ¿Ok? Entonces ahí tienen el nombre genérico del fármaco. ¿Cuál es la presentación? Yo jamás he usado estos 2, ni los he visto. ¿Ok? ¿Cuál es la vida media farmacológica? ¿Cuál es la dosis por metro cuadrado de superficie corporal? O en este caso, la dosis total. ¿Cuáles son las indicaciones? Prácticamente verán que todos están indicados para leucemia amiloide crónica con Filadelfia positiva, leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positivo. Nilotinib, por ejemplo, no es un fármaco de primera línea, ¿ok? Es un fármaco para rescatar pacientes que han sido resistentes a otros inhibidores de tirosina quinasa. Pero si regreso acá, pues de repente pensaría yo que alguien resistente a dasatinib va a tener muy pocas probabilidades de responder a Nilo. ¿Por qué? Pues porque solamente la T315A quizás sea más sensible y ahí quizás me iría a imatinib. Generalmente esta indicación sale de que teníamos imatinib y los que fueron resistentes a imatinib pasarnos a nilotinib. ¿Ok? El bosutinib, el asciminib, no tengo experiencia con ellos, pero son también para pacientes refractarios a otros inhibidores de tirosina quinasa. También tenemos el ponatinib para pacientes Filadelfia o Filadelfia-like. Y vamos a participar en un protocolo y cuando al fin nos llegó un paciente ya se había cerrado el tratamiento. Ok. Vamos a ver ahora las moléculas que van a promover la apoptosis. La apoptosis en general es sobre un balance o desbalance de moléculas proapoptóticas y moléculas antiapoptóticas. Es como ustedes jugaban el sub y baja o el balancín de chiquitos, ¿no? Entonces aquí está. Si yo tengo más expresión de moléculas antiapoptóticas que las moléculas proapoptóticas, no se va a llevar a cabo la apoptosis, se va a inhibir. Por el contrario, si ahora yo tengo una mayor expresión de moléculas proapoptóticas que de moléculas antiapoptóticas, se va a llevar a cabo la apoptosis. ¿De acuerdo? ¿Alguna neoplasia que hayan visto que tiene sobreexpresión de BCL2? ¿Algún virus que se inserte en el genoma que inmortalice a los linfocitos a través de favorecer la sobreexpresión de BCL2? Los linfomas, Epstein-Barr virus, es uno de esos virus oncogénicos que inmortaliza a los linfocitos, ¿no? Así le dicen. Y entonces, estas moléculas van a bloquear la sobreexpresión o van a bloquear la acción de BCL2 en la mitocondria para que no interfieran con la expresión de Bax, BAD y BIM. ¿Ok? Y a través de esto se activen las vías de las caspasas que van a llevar a la muerte celular, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra mitocondria, BCLXL, BCL2, inhiben la progresión, ¿ok? Y entonces lo que nosotros queremos es bloquear esto para que se quite esa inhibición y por las vías de la caspasa se lleve a la muerte celular programada o apoptosis. Bueno, venetoclax. Venetoclax
prácticamente dirían, pues es para ancianos que no toleran quimio para leucemia mieloide aguda, porque la leucemia mieloide aguda requiere una quimio muy intensa. Bueno, el venetoclax se puede dar en asociación con citarabina a bajas dosis, con azacitidina, para pacientes que que no puedan recibir quimioterapia intensa. Típicamente está aprobado para adultos mayores. Se están estudiando que en pacientes con LLA hipodiploide quizás pudiera tener una acción, pero no hay una dosis determinada para. ¿Ok? Pero bueno, en nuestra mente podemos tener que esa puede ser una estrategia terapéutica. Tenemos los inhibidores de mTOR. Ahí podemos ver en el esquema cómo el mTOR va a inhibir la regulación cascada abajo para el ciclo celular. Y entonces yo necesito, perdón, yo necesito inhibirlo, ¿ok? A través de varios receptores, PDGF, FGF, interleucina 2. Finalmente van a promover mTOR, una síntesis de proteínas que va a llevar a la proliferación celular. Entonces lo que queremos es bloquear al mTOR. Y tenemos dos, temsirolimus y everolimus. El temsirolimus, que es de administración intravenosa, y el everolimus se han probado para sarcomas refractarios, para tumores del sistema nervioso central, para tumor de Willis. Lamentablemente no ha tenido la efectividad que se quisiera el temsirolimus. Tiene una administración intravenosa de 35 a 75 miligramos metro cuadrado. El COG, en uno de los protocolos de rabdomiosarcoma, comparó los dos, vio que everolimus es más efectivo, por lo cual temsirolimus pareciera que va a salir del arsenal de tratamiento. Tiene toxicidad renal, puede dar hipertensión, puede dar neumonitis muy parecido a una bronquitis asmática, infecciones, hipertrigliceridemias y trombocitopenias. Como les digo, el COG hizo un protocolo de temsirolimus más irinotecan más temozolomida en tumores sólidos recurrentes. Todavía no encontré el resultado de esto. Ya encontré como una actualización de temsirolimus, ciclofosfamida y vinorelbina que no demostró ser efectivo. Entonces ya tendríamos que darlo de ahí, pero pues lo dejamos para acordarnos que aquí no funciona. ¿Ok? El everolimus también va a inhibir al mTOR. Su dosis es de 4 miligramos metro cuadrado vía oral, todos los días por 4 semanas. Puede dar neutropenia, hipercolesterolemia, elevación de transaminasas y dolor en las extremidades. Como ven, también afortunadamente es menos tóxico que el temsirolimus. Se está usando en tratamiento de tumores sólidos refractarios. Hay un protocolo en combinación con bevacizumab. Hay otro protocolo en combinación con dasatinib para gliomas de tallo y parece que mejora la eficacia. Cuando vean la tabla del perfilamiento genético de los tumores cerebrales, verán que los tumores cerebrales, así como son de heterogéneos en su patología, en lo que ve el patólogo, así son de heterogéneos en las mutaciones genéticas. Y aunque nos ofrece muchos blancos, eso nos hace entender por qué son tan resistentes a la. Y también se está utilizando en combinación con quimio-radiación en glioblastoma, pero no mejoró la supervivencia libre de evento. ¿Ok? La doctora Regina tiene un pacientito que es lactante que tiene esclerosis tuberosa y le está. Lo complicado es que le provoca aftas en la boca y es difícil. Como que es normal que dé aftas, pero como es un lactante es difícil lavar la boca. Entonces, con la primera semana ya empezó a tener erupciones. Y lo que ella quiere es que él ya nació con problemas con cardíaca y que si lo llevaba a los niños, pues, porque ya tenías también estos síntomas. Los cegas, el cerebro con lo más importante. Y curiosamente, cuando uno busca everolimus, también se usa para tratar crisis convulsivas o epilepsia refractaria de lactancia. ¿Ok? Entonces,
Ya actualmente en el protocolo COG de rabdomyosarcoma se utiliza además de la quimioterapia. Sorafenib, que es un inhibidor del TGF-alfa, también va a inhibir el crecimiento celular. Sorafenib que lo usamos básicamente en tumores hepáticos y pudiera ser un fármaco con múltiples sitios de acción. Y vamos a ver un video explicándonos el mecanismo. Ahí está el factor de crecimiento endotelial, ¿ok? Que va a producir la angiogénesis. Está el 1, está el 2, está el 3. Y cómo esos van a activar las vías de RAF, MEK, ER, que van a favorecer la angiogénesis, ¿ok? Entonces el sorafenib va a bloquear a estos tres factores y por lo tanto va a impedir la angiogénesis, ¿ok? Tiene diferentes, ahí nos están mostrando otra vez cómo bloquea cada uno de estos receptores para evitar la angiogénesis. Pero además también actúa sobre PDGFR, alfa y beta. Parece que actúa sobre un tercero. Por eso nos hablan de un antiangiogénico múltiple. Múltiple porque es hacia varias vías. ¿Ok? Inhibidor de tirosina quinasa. Resulta ser el sorafenib. No tanto, al parecer, y ahora, como nos salimos de que cada vez como que se pone mejor la música. El Santo Rosario. Bueno, pues ahí para que te vayas con un DJ a Ibiza o que reces el Santo Rosario, hay para todos los gustos. Entonces, bueno, esto lo haría un agente como ideal porque tiene múltiples blancos. Entonces dijimos, una sola enfermedad, múltiples blancos, era metodología No hay canas. de sombrilla. ¿Ok? Y entonces, bueno, la dosis es de 150 a 200 miligramos metro cuadrado. Puede dar erupción cutánea, hipertensión, diarrea, sangrado, náuseas, vómitos. En algunos pacientes hace retención de líquidos. Está indicado actualmente para carcinoma hepatocelular. Esa es la indicación más difundida del sorafenib. Carcinoma de células renales, si bien es un tumor de adultos, ocasionalmente pudiéramos tener un adolescente con eso. Leucemia mieloide aguda en combinación con quimioterapia. En combinación con bevacizumab en tumores sólidos intra y extracraneales. Y la doctora Verónica tiene que un par de pacientes con hepatoblastoma con sorafenib, más como un tratamiento post-quimioterapia paliativo, pero también quizás tuviera un lugar en conjunto con quimioterapia. ¿Y ahí qué vamos a ver? Vamos a ver. Esto es también para sorafenib. Esto es con hepatocarcinoma celular, que si bien es de un tumor de adultos, llegamos a ver en algunos pacientes pediátricos, pero yo creo que nos lo vamos a saltar, porque... Oh, escape y bloqueo. La arotrectinib, ¿no? Que yo recuerdo una MOB de hace 2 o 3 años, de uno de los patrocinadores era el del arotrectinib. Y entonces, pues ya compañeros ahora que fueron alumnos hablando, es que yo uso la arotrectinib en esto, y yo no sé ni qué hace la arotrectinib. Pero bueno, la arotrectinib es un inhibidor de TRKB, TRKC, TRKA, que van corriente abajo a través de RAS, RAF, MEK, ERK,
a favorecer la diferenciación celular. ¿Ok? Su principal indicación va a ser como sarcomas no rato. Es un inhibidor de tropomiosina quinasa. Entonces, por eso uno pensaría, por esta bueno, está mal escrito, van a ser blancos los sarcomas. Su administración es oral, 100 miligramos metro cuadrado repartido cada 12 horas. La dosis tope es de 100 miligramos y está dirigido a tumores sólidos con la función NTRK. Básicamente fibrosarcoma infantil, sarcomas y tumores de tiroides. Casi no vemos tumores de tiroides, pero sí el fibrosarcoma infantil. Antes de tener la arotrectinib, realmente si no podíamos hacer una resección completa amplia, el pronóstico era malo. Puede dar como toxicidad fatiga, náuseas, vómitos, alteración del funcionamiento hepático, mareos y diarrea. Pues aquí vamos a hablar como de fármacos que pareciera que están ahí en Disneylandia, pero que probablemente en 2, 3 años ustedes ya los van a poder usar. El crizotinib es un inhibidor de ALK y si bien estaría dirigido exclusivamente para el linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo, si algún día leen el artículo que les mandé al ciclo, verán que se ha intentado en muchas neoplasias. Todavía hay estudios corriendo, pero ya nos dicen, no, pues en esta no funcionó, en esta tampoco. O se está tratando de usar en combinación. La administración es vía oral de 165 a 280 miligramos dosis repartido cada 12 horas. ¿Cuál? Toxicidad hepática, neutropenia, fatiga y neumonitis. La indicación para lo cual definitivamente ya está aprobado en pediatría por la FDA es el linfoma neoplásico de células grandes ALK positivo. Tenemos ahorita un muchacho que parece que tiene un anaplásico de células grandes. No sé si ya salió si es ALK positivo, pero además creo que él es una recaída porque inicialmente fue tratado como otro tipo de linfoma. Bueno, pues crizotinib pudiera ser una alternativa para él. Aquí va. Mucho salió del cáncer de células pequeñas de pulmón. Entonces, esto realmente es para que se les fije el mecanismo de acción, no porque crea que van a tratar cáncer de células pequeñas de pulmón. No lo hagan, por favor. Pero bueno, esa combinación es para cáncer del pulmón, ¿ok?
Acabo de todos modos el señor. Y ahora de escape, ¿qué hago? Eso. Muy bien, pues eso fue un repaso para que vean cómo actúan los inhibidores de ALK. ¿Ok? La amidostaurina, la doctora Rossi ya tuvo la oportunidad de usarlo una vez en un lactante con sobreexpresión de FLT3. Tiene varios blancos la amidostaurina. En el caso de leucemia mieloide aguda, va dirigido a la sobreexpresión de FLT3. Y esto va a hacer que se inhiban los señales para los receptores, va a inhibir la proliferación celular y va a inducir la apoptosis. Bueno, ahí vemos un esquemita como la midostaurina, una vez que se ha fusionado FLT3, cómo va a inhibir sus señales, ¿no? Quizás como esto que nos ponían en el inhibidor de ALK, que ya estaba la fusión y empezaba a transmitir ahí como con sus ondas de Wi-Fi celular, cómo se metía y lo apagaba. Bueno, la midostaurina hace lo mismo, pero en FLT3. ¿De acuerdo? Entonces es un inhibidor de receptores de tirosina quinasa. Su indicación es en leucemia mieloide aguda FLT3 positivo, en conjunto con quimioterapia a bajas dosis. No hay una dosis establecida en niños. La dosis vía oral es de 50 miligramos 2 veces al día, los días 8 a 21 del ciclo. Ella, además, como era un bebecito, tuvo que hacer algunas diluciones porque además el fármaco era muy caro. Lo consiguió a través de mi gran esperanza. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se me borró la toxicidad? Probablemente lo mandé este enlace de Medscape. Bueno, pues en Medscape, sí conocen Medscape, ¿no? A mí Medscape me encanta porque te va llevando por presentaciones y puedes tener preguntas ahí, te va presentando. Pero bueno, si uno quiere ver la dosis pediátrica, pues te dice que la seguridad no está establecida. ¿Ok? Tendrían que preguntarle a la doctora Rossi cómo le fue con ese pacientito. No recuerdo yo el desenlace. Sí, creo que sí se le administró la midostaurina. No sé si se le pudo administrar con la regularidad que ella quiso, pero valdría la pena preguntarle. Interacciones, pues otra vez, en niños no se ha establecido un perfil de seguridad. Y por eso su lugar prácticamente sería en niños con leucemia mieloide FLT3 positivo y tendría que usarse con una autorización de un comité de bioética. ¿Ok? Y bueno, finalmente, para resumir, terapias moleculares de aquí a nuestro siguiente curso de farmacología, que quizás a ustedes ya les toque como Paulo en su tercer año, para los que lo cursen. Va a haber más moléculas de las cuales hablar. Quizás haya moléculas que les quitemos varios usos y dejemos una sola indicación. Pero estas nos permiten aumentar la eficacia de la quimioterapia tradicional. Esto nos ayuda a tener una reducción de la toxicidad. En algunos casos pueden ser usados como fármaco único, como el caso de la leucemia mieloide crónica. En otros casos, en combinación, estas moléculas nos ayudan a eliminar la quimioterapia, como en la leucemia mieloide aguda promielocítica de bajo riesgo, donde ya no usamos quimioterapia si tenemos atrayento. Es indispensable que conozcamos la vía de adicción de la neoplasia. Muchos de los perfilamientos genéticos se hacen en adultos, se encuentran vías comunes en los casos pediátricos y por eso nuestro video de inhibidores de ALK pues es de cáncer de pulmón, porque afortunadamente hay un uso pediátrico, aunque no sea cáncer de pulmón, gracias a que ellos descubrieron esa vía, y nos va a dar nuevas posibilidades de tratamiento para neoplasias que antes solíamos ver como letales. De las cosas que dicen, ya cumpliste muchos, qué mala onda, no, pues qué padre.
porque puedes ver muchos progresos. A mí me tocó tratar pacientes con leucemia mieloide crónica antes de imatinib y después de imatinib. Y es el ver ese cambio de historia en algo que antes considerabas como letal, es fabuloso. Y esa posibilidad nos la van a ofrecer en conjunto las dos clases pasadas y esta clase. La inmunoterapia con terapia molecular. El gran sueño de mucha gente joven, dejar de usar quimioterapia y tratar las neoplasias solamente así. Un sueño que lamentablemente hoy tiene algunas limitaciones para estos pacientes de medianos ingresos, pero sí tenemos que conocer estas moléculas. A veces de repente te dan frascos de venetoclax, de un viejito que se murió y tomaba venetoclax. ¿Y pues qué haces? Pues ofrecérselo a la clínica de leucemia amiloide. A veces no tienen pacientes que lo requieran, pero bueno, que conozcan estas moléculas para que cuando el doctor viene de México y trae título del Senyud, le voy a mandar el sarcoma refractario. Bueno, a lo mejor tendrá que pensar el doctor en usar everolimus, larotrectinib, etcétera, porque van a llegar pues, con todas las cartas de presentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún complemento? Echen un ojo al artículo ese. Las tablas están impresionantes y cuando uno lee el texto dice, pues, tanto hablar para que de plano no haya mejoras. Bueno, a veces el hacer un protocolo y que no haya mejoras te descarta una molécula que pareciera prometedora y muchas veces es porque no hay una adicción. Se sale la vía de señalización de esa adicción, a veces por otra retroalimentación o un ciclo alterno para la vía de señalización. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. El próximo jueves creo que alguien me va a sustituir para clases medulares. ¿Y qué sigue? ¿Estrategias para la prevención de la quimioterapia? ¿En el programa o...? ¿Quieres el sello? Lo tengo abajo, pero ya nos los puntos. Ya supo. Sigue efectos adversos, ¿no? Ah, efectos adversos. ¿Y cuántas clases nos quedan siempre? ¿Cuándo acabamos? Quedan 2. O sea, estas dos ya acabamos. El curso se acaba el 5 de junio. ¿Alguien No sabe? sé, Pablo dice. Sí. Ah, el 12. Ah, y entonces nos toca efectos Ah. secundarios y estrategias de prevención, es lo que nos falta. Sí. Ah, bueno, entonces. Y el examen. Sí, deberíamos de tener espacio. Bueno, algunos les he estado haciendo examen oral en sus diferentes rotaciones. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por toda la asistencia técnica. Sin ti no sería posible. Lo voy a desconectar, ¿eh? Mira.